la gracia de dar. Hay una gracia que viene del cielo cuando damos. Y hay un verso que vamos a estudiar. Hoy vamos a tomar muchos versículos de la Biblia que son muy importantes. Pero vamos a leer este verso en 2 de Corintios, capítulo 8, verso 1. 2 de Corintios 8:1 lo conocemos mucho porque tiene que ver con aquella escena, aquel evento donde la iglesia de Macedonia recogió ofrendas, recibió ofrendas para enviarlas. 2 de Corintios 8:1 dice: asimismo le dice el apóstol Pablo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Es una gracia que Dios pone en la iglesia. Esto no es en la carne, eso es algo espiritual. Dios puso esa gracia en las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo, su profunda pobreza, abundaron en riquezas de su generosidad. Habían 4 situaciones presentes en esta iglesia. Increíble, había tribulación. Estaban pasando por problemas terribles. Esa es tribulación, problemas extremos. Había tribulación, había pobreza económica, pero había gozo abundante y había generosidad en el corazón de ellos. Podemos estar pasando por una tribulación, por un problema personal o familiar, y aún así tener gozo en el corazón. No justifica el que estemos pasando por un problema en la familia y que yo justifique que por eso yo ando con amargura, que por eso yo ando molesto, ando enojado, ando de mírenme y no me toquen, porque estoy pasando por un problema terrible en mi salud, en mi matrimonio, con mis hijos. Eso no se justifica. Esta iglesia estaba pasando por una tremenda tribulación, y no solo estaban pasando por problemas, estaban pobres económicamente, y aún así estaban alegres, y aún así eran generosos. Se puede tener poco y ser generoso, y se puede tener mucho en la bolsa y ser avaro. Claro que sí. Se puede tener poco y tener la oportunidad de bendecir, y alguien puede tener mucho y no lo hace. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas, y aún más allá de sus fuerzas. Lo hicieron con agrado, y eso significa buena actitud. Y no solamente buena actitud, hicieron un esfuerzo, un sacrificio. Porque dice el apóstol Pablo que no dieron de acuerdo a sus fuerzas, sino que esta iglesia dio más allá de sus fuerzas. Eso significa esfuerzo, sacrificio. Pidiéndonos con mucho ruego que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Ellos entendieron que tener la oportunidad de dar era un privilegio. Cuando uno le puede bendecir a un familiar, a un amigo, a una familia necesitada, con una ofrenda, con un dinero, es un privilegio. No es una carga, no es una imposición, es una honra, es un honor poder bendecir al necesitado. Y la iglesia así lo entendió. Y no solamente le dijo una vez a Pablo, dice Pablo que la iglesia con muchos ruegos, o sea, le dijeron una vez: Pablo, permítenos participar de la ofrenda para los necesitados. Y le volvieron a decir: por favor, Pablo, permítenos. Aquí dice que con muchos ruegos nos pidieron. Una, otra vez estaban pidiendo la oportunidad de poder bendecir con su dinero, y no tenían, eran pobres. Y no como lo esperábamos,
sino que a sí mismos se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Qué hermoso esto. Esta iglesia es una iglesia madura, una iglesia bien entendida. ¿Sabe por qué? Porque la iglesia entendió que lo más importante no era el dinero que ellos iban a dar para las necesidades del pobre. Ellos entendieron que para Dios lo más importante no solo es el dinero, para Dios lo más importante es la vida de una persona. Y por eso ellos dicen que primeramente se dieron a sí mismos. Ellos, como persona, ellos se dieron. Porque alguien puede ser, qué tremendo sería que alguien diga, ok, ocupan dinero para una familia, no importa, aquí van $100, tengan. Sí, dio el dinero, pero conmigo no se metan. Yo no me doy a esa familia. Yo ni siquiera le voy a preguntar a esa familia cómo ha estado. No, yo ya di $100. Esta iglesia se dio primeramente a ellos. Esto lo que significa es que para Dios es importante no solamente mi dinero, para Dios es importante mi propia vida, que yo me dé también. Porque hay gente en la sociedad que así es, da, pero no tiene que ver con eso. Ok, yo voy a apoyar ahí, hay una fundación para apoyar a que yo conozco, una persona que va a ser operada, y ok, yo me meto ahí al internet, en el Facebook, y yo voy a donar ahí $50, pero yo no llamo a la familia, no me interesa de qué la van a operar, dónde la van a operar, qué le pasó, no, el dinero. Pero para Dios no es así, porque Dios no es ningún interesado en el dinero. Dios es interesado en mi propia vida, pero también quiere que yo experimente el privilegio de poder dar a los demás. El dar, hermanos, el dar es una gracia que viene del cielo, un don espiritual y un regalo que Dios nos concede. Nunca se olvide que el dar es una gracia, pero también el dar es un don, pero también el dar es un regalo que Dios me concede de poder bendecir. Y veamos algunas condiciones del dar. Solamente vamos a ver 3 muy importantes. Algunas condiciones del dar. La primera de ellas es que damos según nuestra capacidad. Damos según nuestra capacidad. Y acompáñenme en ese 5º libro de la Biblia, Deuteronomio capítulo 16, verso 17. Deuteronomio capítulo 16, verso 17. Dice la Escritura: todos los conceptos que vamos a ver esta noche están asimismo estipulados en las Sagradas Escrituras. Literal. Dice el verso 17: cada uno con la ofrenda de su mano, conforme a la bendición que Jehová tu Dios te hubiere dado. Damos según nuestra capacidad. Damos conforme a la medida, a la bendición que Jehová nos ha dado. Y dice la Escritura, cada uno. Aquí en el Antiguo Testamento, cada uno tenía que presentarse a 3 fiestas solemnes que habían en el año. El versículo que está atrás de este dice, cada 4 meses, 3 veces al año, se presentará cada uno del pueblo a la fiesta de pan de sin levadura, a la fiesta de esto y a la otra fiesta. Cada 4 meses, entonces cada uno tenía que presentarse delante de Dios para poder dar de acuerdo a la capacidad. Por eso unos que podían tenían que dar un becerro, un cordero, pero la familia que no tenía cordero podía dar una paloma. Pero ellos se preparaban
para que cada 3 meses, cada 4 meses, se presentaban delante del Señor, según la capacidad. Así pasa con nosotros, según nuestra capacidad. La regla es que participemos todos. La excepción es cuando no se puede. ¿Por qué no se puede? Porque no tiene la persona. Así de sencillo. La regla es esa. Cada uno. La excepción en aquel caso que no se pudo, conforme a la bendición recibida. Hermanos, de acuerdo a lo que tenemos, de acuerdo a nuestros ingresos. Y hablando de dar según la capacidad, hay algunos elementos que me gustaría que miráramos hoy. Por ejemplo, según hemos prosperado, dice la Biblia. ¿Cómo damos? Según hemos prosperado. Primera de Corintios, capítulo 18, verso. Primera de Corintios, capítulo 16, verso 2. Ya no vamos al Antiguo Testamento. Ya estamos hablando del Nuevo Testamento, bajo la gracia. Ya no estamos aquí hablando de la ley, estamos hablando de la gracia de Jesucristo. Pablo le dice a la iglesia de Corinto, en Primera de Corintios 16, 2, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según, ¿qué dice? Según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Entonces Pablo le dice, cada uno una vez a la semana vaya apartando un poquito, según haya prosperado. Damos según Dios nos prospera. Pero también la Biblia habla que debe ser según podamos. Según podamos. ¿A dónde está eso? En Levítico capítulo 14, verso 30. Ese es el cuarto libro de la Biblia. Levítico 14, 30. Dice la Escritura, asimismo ofrecerá una de las tórtolas o uno de los palominos, según, ¿cómo dice? En ese verso 30 de Levítico 14, asimismo ofrecerá una de las tórtolas o uno de los palominos, según pueda. La Biblia está diciendo que también el dar tiene que ver con según se pueda. Según pueda la persona. Aquella viuda del Nuevo Testamento, ella pudo con una monedita de 10 centavos. Pues eso fue lo que dio. ¿Y sabe qué dijo Jesús? Algo que usted no lo diría. Algo que yo no lo diría de seguro. Yo creo que si usted y yo hubiésemos estado cuando los fariseos, cuando los escribas, cuando la gente del pueblo sacaba la cartera y echaba billetes de 50, de 100, y aquella viuda sacó ahí de su bolsita 10 centavos y lo puso, yo creo que usted y yo hubiésemos dicho, aquellos que dieron billetes dieron más que la señora. Eso hubiéramos dicho, yo hubiera dicho eso. Ella dio menos. Pero Jesús, que es diferente a nosotros, ¿sabe qué dijo Jesús a los discípulos? Que ella había dado más que los demás. Jesús, que está viendo a una anciana que solamente echa una monedita de 10 centavos, le dice, ella dio más. Jesús lo dijo. ¿Sabe por qué lo dijo? Porque para Dios no tiene que ver con números. Para Dios tiene que ver con esfuerzo, con actitud, con sacrificio. Porque aquellos otros andaban $500 y de $500 sacaron $50. Óigame, le quedó 450. Pero aquella anciana tenía 10 centavos y lo que tenía lo dio. Entonces por eso Jesús dijo, ella dio más. Porque nosotros estamos acostumbrados a verlo en nuestra cabeza de acuerdo a $50 con 25 centavos de dólar. Entonces los $50 son más. Jesús dijo, ella dio más que los demás. Porque para ella
fue más sacrificio, fue más esforzado dar 10 centavos y quedarse sin nada. Les voy a poner un ejemplo bien práctico. Vamos a dar, y una persona tiene $400, y como le digo, saco $50, pero yo ando $7 y yo saqué $3. ¿Para quién fue más sacrificado dar? ¿Para él o para mí? Para mí, porque me quedé solo con $3, que quizás no me compro ni un par de baleadas, ni una, tal vez una, pero a aquel le quedaron 400. Entonces el esfuerzo que él hace fue menos. Eso es lo que Jesús vio cuando miró que todos estaban echando bastante dinero, y aquella anciana lo único que tenía. Pero también es conforme a lo que tengamos. Eso está en Hechos capítulo 11, verso 29. Vayamos ahí, al libro de Hechos, capítulo 11, verso 29. Dice el verso 29: entonces los discípulos, cada uno, ¿cómo dice? Cada uno, en el verso 29, entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, conforme a lo que tenían. Imagínense que estamos levantando fondos, levantando ofrendas para poder socorrer a hermanos de otro país que pasaron una situación difícil. Algo trágico ocurrió y se quedaron muchas familias que lo perdieron todo, y vamos a recibir ofrendas. Entonces nosotros no vamos a dar conforme a lo que otra iglesia de amor viviente puede. Nosotros vamos a hacer lo mismo que hicieron los discípulos. Ellos, conforme a lo que tenían, determinaron enviar socorro a los hermanos que estaban en otro lado, conforme a lo que tenían. Dios no va a esperar que usted dé conforme a lo que tiene otro hermano. No, Dios va a esperar que yo dé conforme a lo que yo tengo, no a lo que tienen otros. Entonces no podemos nunca comparar, jamás podemos hacer una comparación entre lo que otro da y lo que yo doy. Hay una familia necesitada, no importa que hay un hermano que tiene la capacidad de dar $100 o $50 o 20, pero si la familia lo que puede dar para otra familia son $5, eso tiene que dar, porque es conforme a lo que tiene. Y la otra cosa que es importante es que el dar tiene que ver conforme a nuestra voluntad, porque a veces se puede, a veces se tiene, pero lo que no se tiene es voluntad. Conforme a nuestra voluntad. Pastor, ¿dónde se encuentra eso? En 2 de Corintios, capítulo 8, verso 12. Un verso que a mí me encanta muchísimo, porque ese verso dice: porque si primero está la voluntad dispuesta, será acepto según lo que se tiene y no lo que no se tiene. Así dice ese verso. Revisémoslo. Revisémoslo. Me he quedado atrasadito, bien atrasadito con las imágenes. Me acordaba que estaban en pantalla. Ahí está. Conforme a nuestra voluntad. 2 de Corintios 8:12, dice el verso 12. Porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepto según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Voluntad dispuesta. Se puede tener la posibilidad,
Pero si no hay voluntad dispuesta, no va a pasar nada. Porque es conforme a nuestra voluntad. Así que estamos hablando, amados hermanos, de algunas condiciones del dar. Y dijimos que la primera condición es: damos según nuestra capacidad. En segundo lugar, damos con alegría y regocijo también. No son condiciones difíciles. No es difícil. Dios nunca nos va a pedir algo que no esté en nuestra capacidad. Dios no lo va a hacer. Él sabe que lo que nos puede exigir es algo que está en nuestras posibilidades. Pregunto, ¿está en nuestra posibilidad de dar según nuestra capacidad? Sí. Claro que sí. ¿Está en nuestras posibilidades dar con alegría y con regocijo en el corazón? Sí. Está en nuestras posibilidades. De hecho, para dar con alegría, para dar con regocijo, no ocupamos dinero. No ocupamos ir a comprar al supermercado un grano, una media libra de alegría, 4 onzas de regocijo. No. Están ahí en nosotros. Solo es que nosotros tengamos la actitud en el corazón de poder dar con alegría, dar con regocijo. Así lo dice Primera de Crónicas, capítulo 29:9. Vaya esa escritura. En Primera de Crónicas 29:9 dice que tenemos que dar de esa forma. Verso 9: y se alegró el pueblo por haber contribuido voluntariamente, porque de todo corazón ofrecieron a Jehová voluntariamente. Pero ¿cómo empieza el verso 9? Se alegró el pueblo. Se alegró el pueblo. Y eso lo que me enseña es que tenemos que dar con alegría. Con alegría. Y no solo tenemos que tener alegría cuando damos, alegría cuando recibimos, alegría cuando estamos en la casa de Dios, alegría cuando hablamos con las personas, alegría cuando estamos en nuestra casa. ¿Sabe usted que lo peor que nos puede pasar a un creyente es dar un mal testimonio en su casa? Lo peor que le puede pasar a un creyente es que se alegre en la iglesia y no se alegre en la casa. Lo peor que le puede pasar es que se alegra en el trabajo, pero en la casa está todo serio, impaciente, malhumorado, de mala gana. Esto es terrible. ¿Por qué? Porque nos están viendo en casa. Porque entonces se puede frustrar el corazón de una esposa que dice: ve, mi marido dice en la iglesia como se carcajea con los hermanos, y aquí solo enojado está en la casa. En la iglesia cuánta paciencia tiene para practicar 30, 40 minutos, y aquí que no puede tener paciencia en la casa. Estamos dando un mal testimonio. Estamos dando un mal testimonio cuando nuestra familia, cuando nuestros hijos nos ven de una manera de alegría, de gozo, con los amigos, con los hermanos de la iglesia, pero no con esa alegría con mi esposa. No tenemos esa alegría con la familia. Es un mal testimonio. No damos entonces a Dios de mala gana, no damos con lamento, no damos con la queja, no damos con mala actitud, no damos con amargura, no damos con pesar. No, damos con alegría. Se lo digo porque cuántas veces lo único que he tenido son $5 y eso lo doy, y lo doy con una alegría. Nunca lo he hecho con pesar. Alguien dijo: si vamos a dar con mala actitud, mejor no demos, porque estaremos dando algo que Dios no nos está pidiendo ni tampoco lo está necesitando. Así dijo un pastor: si vamos a dar con mala actitud, mejor no demos, porque entonces estamos dando algo que Dios no nos está pidiendo ni tampoco lo está necesitando. Es con ganas que debemos dar.
Amados hermanos, el buen humor, la alegría, el regocijo es importante en el momento de darle a Dios. Es importante en el momento de compartir con la familia necesitada, con el hermano necesitado, que es, como dice el hermano Miguel, sentir la alegría en el corazón de uno, porque estamos despojándonos de nuestro dinero para bendecir a otro. Si no, mejor mejor ni $1, porque no se vale, porque no tiene mérito hacerlo de esa manera. Y en tercer lugar, terminamos, damos de manera voluntaria. ¿Cuáles son los 3 elementos que hemos hablado acerca del dar? Que damos según nuestra capacidad. Segundo lugar, damos con alegría. Y tercero, damos de manera voluntaria. Eso está en Primera de Crónicas 29:14. Váyase a esa escritura. Vayámonos a Primera de Crónicas 29:14, 15 y 16. ¿De quién estamos hablando? Del rey David. El rey David dice en el verso 14: porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer, ahí está la palabra clave, voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Porque nosotros, extranjeros y advenedizos, somos delante de ti, como todos nuestros padres, y nuestros días sobre la tierra, cual sombra que no dura. Oh Jehová, Dios nuestro, toda esta abundancia que hemos preparado para edificar casa a tu nombre, de tu mano es, y todo es tuyo. David, el rey, tenía bien claro que él, aunque se había despojado de oro, de plata, de madera, de piedras preciosas, el pueblo se había despojado de tanta bendición que dice la escritura que tenían de sobra para hacer la casa de Dios. Pero David está bien claro y le dice al pueblo: todo lo que hemos dado no ha sido por mérito nuestro, todo viene de la mano de Dios. Todo es de Dios lo que hemos tenido, y de lo que Dios nos ha dado es que nosotros estamos dando ahorita. Y la otra cosa que David tenía bien claro era que habían dado voluntariamente. Y así le dijo al pueblo: ¿habrá uno de ustedes que voluntariamente quisieran dar para la casa de Dios? Así le dijo. ¿Para qué le dijo eso? Para que nadie se sintiera comprometido, para que nadie se fuera a engañar creyendo que era la fuerza que tenían que dar. No, es voluntariamente. Cuánta sencillez hay en el corazón del rey David, cuánta humildad denotan sus palabras. Vemos a un hombre libre de orgullo, a un hombre libre de soberbia, a un hombre libre de autoexaltación. Él no dice: bueno, esto es mío, por 30 años yo he guardado esto, me ha costado esto. No, él no dijo eso. Él dijo: todo es tuyo, y de tu mano, de lo que hemos recibido de tu mano, te damos. Así le dijo a Dios. Eso se llama sencillez. Eso es humildad. Hermanos, no damos porque nos sobra. No damos porque nos sobra. No damos con queja. No damos con reproche. No damos con interés. No damos por vanagloria. No damos porque los demás lo hacen. No damos porque nos obligan. No damos por miedo. ¿Y qué tal si yo no doy? Y porque no doy a Dios, vengan maldiciones a mi familia o a mi vida. No, no es por miedo. Eso no es correcto. No damos por presión tampoco. Damos, como dijo el rey David, voluntariamente. Damos con voluntad y agradecimiento hacia aquel que nos ha dado todo sin que nosotros tuviésemos nada. Se lo repito, damos con voluntad y agradecimiento hacia aquel que nos ha dado todo sin que nosotros tuviésemos nada. ¿Por qué digo esto? Lo digo porque cuando nacimos desnudos, y todo lo que tenemos ahora es ganancia. El día que usted nació,
usted no traía ni un calcetín puesto. Usted no traía nada, nada en su cuerpo, ni en su pelo, ni en sus orejas, ni en sus manos, ni en sus brazos. Usted sencillamente llegó a este mundo desnudo. Eso significa que todo lo que usted tiene en su cuerpo, su ropa, su reloj, sus zapatos, su cartera, sus pendientes, todo es ganancia. Y todo lo que hay en su casa es ganancia. Amén. Y si tiene cosas en su país de origen, es ganancia. El carro que usted camina es ganancia. Porque desnudo llegamos. Dios nos ha dado maravillosas y valiosas cosas. ¿Cómo no darle un poquito de todo lo que Él nos ha regalado? Amén.